Hola, mi nombre es Valentina Pertierra y voy a hablar acerca de la unidad 2 de coordinación y seguimiento de la información. Acá tengo escritas las preguntas a contestar para utilizar como guía. En primer lugar, explicar por qué es necesario el procesado de información. Para comenzar, hay que entender que la empresa a la agencia le da información acerca de comercialización, ventas, servicios, producción. Toda información excepto aquella que sea publicitaria específica. Esto tiene como fin que toda esta información que no puede ser utilizada directamente para la comunicación puede actuar como la base para crear una campaña publicitaria. Es por eso que el procesado de información es importante, porque justamente tiene como objetivo transformar toda esta información y todos estos hechos de producción, de venta, de servicio en hechos de comunicación. Estos hechos de comunicación son documentos básicos que van a fijar las normas que se deben seguir a lo largo de todo el proceso y estar reflejadas en el resultado, y también va a fijar los puntos de partida. Luego, como segundo punto, tenemos describir la sucesión cronológica del procesado de información. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, y hay que tener en cuenta, hay un proceso a seguir para tener resultados de este procesado de la información. En primer lugar, tenemos la información. Esto habla de la información que la empresa le entrega a la agencia. Toda esta información que nombramos anteriormente acerca de ventas, servicios, marketing, producción. En segundo lugar, tenemos el procesado de esta información, que como resultado nos va a dar documentos básicos donde se fijen los objetivos publicitarios, las estrategias de audiencia y también una propuesta de comunicación. Luego, como tercer paso, tenemos la aprobación, es decir, la agencia necesita la aprobación de la empresa acerca de los documentos básicos que han sido entregados anteriormente. Y por último, entonces sí se llega al momento de la creación. Es decir, se va a establecer una estrategia creativa donde se van a crear los avisos y también se va a planificar dónde pautar estos avisos, dependiendo de nuestra audiencia y, bueno, siempre fijándonos en que llegue al mayor número de individuos posible. Luego, la tercera consigna sería describir los elementos que componen un objetivo publicitario. Bueno, para empezar, el objetivo publicitario nos resulta fundamental para establecer un estado final, o determinar un estado final a lograr. También nos permite fijar una situación actual y determinar estrategias a emplear. Es muy importante también porque, como vamos a ver ahora, tiene una medida y el objetivo hace que se puedan medir los resultados. Bueno, en primer lugar tenemos a la intención. La intención nos va a permitir hacerlo concreto. La intención habla acerca de especificar un fin que sea claro y que esté expresado también en el enunciado del objetivo. En segundo lugar, tenemos a la medida, como nombramos anteriormente, que permite mesurarlo. Si no podemos mesurarlo, nunca vamos a saber si llegamos a la meta final o no, es decir, si cumplimos con los objetivos planteados. Y en tercer lugar tenemos al plazo, que lo que hace es que fija un término. Esto es muy importante porque también si extendemos en el tiempo y no tenemos un plazo determinado, nuestro objetivo va a variar. Bueno, en cuarto lugar, explicar el proceso creativo de la publicidad. Bueno, es importante entender que este proceso creativo consta en diferentes etapas. En primer lugar, tenemos la información. En primer lugar, tenemos la sensibilidad del problema. Esta sensibilidad del problema lo que hace es justamente comprender la existencia de una carencia y por ende la necesidad de encontrarle una solución. Luego tenemos la información. Ahora sí. Esta información es porque no se puede entonces sino focalizar en un problema si no tenemos la información suficiente
y tampoco se va a poder detectar esta carencia de la que hablamos anteriormente. En tercer lugar, tenemos el condicionamiento, es decir, comprender todos los condicionantes que tenemos que los van a fijar los objetivos, que se dan por los objetivos. Luego tenemos la búsqueda, que es cuando el creativo ya está cargado de toda esta información procesada y también de los condicionantes. Y debemos comprender que esta búsqueda se va a hacer en dos planos, el consciente y el inconsciente. Luego tenemos la solución, que es cuando se encuentra esta solución al problema planteado principalmente y se llega a la meta. Y por último, y muy importante, es la verificación. Es decir, verificar si la solución que encontramos en la etapa anterior cumple tanto con los objetivos como con los condicionantes. Luego, y por último, tenemos describir las funciones principales del diagrama de Gantt. Bueno, para empezar debemos comprender que el diagrama de Gantt es una herramienta básica que se utiliza para la gestión de proyectos. Es una herramienta que lo que hace es exponer el tiempo de dedicación previsto para las diferentes actividades a lo largo de un determinado lapso de tiempo. Cuenta con un eje vertical y un eje horizontal. El eje vertical va a establecer todas las actividades que se deben realizar o tareas. Y en el eje horizontal va a ser el calendario, es decir, va a mostrar el tiempo estimado para cada actividad que hemos nombrado en el eje vertical. Bueno, es importante el diagrama de Gantt, ¿por qué? Porque nos ayuda a planificar y poder utilizar bien nuestro tiempo y además nos permite una visualización rápida. Por otro lado, también nos permite ver con qué actividades estamos retrasados y poder entonces dedicarle mayor tiempo y ver qué recursos son necesarios para cada actividad. Bueno, y ahí concluimos y debemos, como conclusión me gustaría decir que de acuerdo a la unidad 2 de coordinación y procesamiento de la información, debemos comprender entonces la importancia de toda esta información que no tiene que ver directamente con la comunicación, es decir, no puede ser utilizada directamente para la comunicación, pero que sí nos permite, y debemos prestar atención a la misma porque nos va a permitir establecer una base para poder crear las campañas publicitarias en torno a ello. Muchísimas gracias.